Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos, bendiciones, gracias por acompañarnos como siempre a esta hora, cerca de las 5 de la tarde, ya no quiero decir a las 5, porque me dicen impuntual, cerca de las 5 de la tarde siempre, de lunes a viernes, con los abogados de Gallardo Law Firm, y lo que sí no tiene discusión es con información certera, objetiva y clara de lo que está sucediendo con temas migratorios. Hoy les traemos una información acerca de una visa. Es una visa que te da la oportunidad de regularizar tu situación migratoria en Estados Unidos y que creo que puede ser muy interesante para cientos de miles de personas, especialmente no solo, bueno, para cubanos, para, por supuesto, venezolanos, nicaragüenses, pero yo creo que para toda América Latina, todos los que nos estén escuchando deben escuchar, deben prestar mucha atención a esta información. Y por supuesto, le doy la bienvenida al abogado Ismael Labrador, que nos había prometido estar aquí con esta información. Abogado. Gracias. Gracias, Mario. Gracias por tenerme aquí una vez más, ya terminando la semana, ¿no? Sí, termina, hoy ha sido un día para mí súper agitado porque estoy en 20 cosas a la misma vez, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, buenas tardes, saluditos a todo el que se va uniendo por ahí. Lo primero, yo no sé si vieron el live que hice por el mediodía, estos datos de los que ustedes me hablaron, esta cuestión de las que me hablaban de los 30.000 aprobados, de que X abogados estaba hablando de que 30.000 aprobados por orden aleatorio y 30.000 y que cada país tendría 30. Todo eso túmbenlo, desmentido. Ya hablé con el Departamento de Seguridad Nacional. Nada de eso es cierto, es sencillamente que han tomado lo que dijo el Departamento de Seguridad Nacional en mayo y lo han pervertido al decir de que, bueno, hay 30.000 aprobaciones mensuales, eso no es nuevo, pero se divide entre los 4 países, no es 30.000 por cada país, como estaban afirmando algunas personas. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la visa U. ¿Qué cosa es esta visa U? ¿Cómo puede uno regularizarse utilizando esta visa, abogado? Bueno, la visa U es algo que presenta USCIS, un programa que presenta USCIS, que le permite a las personas que son víctimas de crímenes en los Estados Unidos de poder legalizarse. Esto, lo interesante es que muchas personas no saben que pueden legalizarse y obtener la residencia a través de esta vía. Eh, Hay muchas aristas que tiene, no es sencillo, pero a grandes rasgos es un camino para obtener la residencia inclusive. Un camino para obtener la residencia también a las personas que son los derivativos de la persona que es la principal, la que fue víctima del crimen. Pues mientras no tenga la residencia, está totalmente legal en los Estados Unidos. Es algo que te puede sacar del sistema de la corte. También es algo que te puede permitir tener tu permiso de trabajo y todo legal en los Estados Unidos hasta que eventualmente obtengas la residencia y bueno, ya entonces tienes las puertas abiertas al mundo. Pero es Oh, importante, ujú. Sí, disculpa, disculpa. le iba a preguntar, le iba a pedir que por favor nos pusiera un ejemplo concreto para que, vamos, Pepe Croqueta y para que Chuncha nos Sí, entienda. sí. Y lo más importante que yo quería decirte es que muchas, como te dije, muchas personas son víctimas de crímenes y no creen que esto es importante. Inclusive cuando tú les preguntas, ¿tú has sido víctima de algún crimen? ¿Has tenido algún problema en este país? Te dicen, no, 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 yo no quiero tener líos. No, no, hay veces que cuando tuviste un problema, es bueno que lo digas porque tal vez por ahí es la solución para tu caso, para tu residencia, para quitarte el caso de corte. Ejemplo muy sencillo. Usted es persona con I-220A y entonces usted tiene un novio, ciudadano norteamericano, residente norteamericano, que lo golpea, que la asalta, que la intenta tal vez violar. No hay que llegar a tantos extremos, pero todo eso puede ocurrir. Usted hace un reporte policial, usted es una víctima de un crimen en los Estados Unidos, eso puede llegar a que usted aplique a esta visa, usted coopera con las autoridades en la detención, en la investigación, y usted puede llegar a obtener esta visa y usted puede tener su residencia debido a que usted fue víctima de un crimen en los Estados Unidos. Robo, asalto, violaciones, secuestros, violencia doméstica, muchos tipos de crímenes que, que te califican para que tú obtengas la residencia y bueno, primero que nada te legalices y después eventualmente obtengas la residencia. Ok, es decir, por ejemplo, y discúlpeme, abogado, pero trato de hacer de entenderlo yo y ayudar a las personas también a que lo entiendan. Por ejemplo,
una persona que tiene I220A, que está aquí en Estados Unidos, y es estafada con, con algún tipo de trámites para regularizarse o lo que sea, esa persona podría acceder a esta visa U. Claro, tendría que estar de acuerdo en ayudar a las autoridades a detener a la Claro. persona que la estafa, etcétera. Pero podría ser. Sí, sí, por supuesto. Si tú fuiste víctima de extorsión, víctima de fraude, por supuesto que sí. Y más si tú sufriste daño al ser víctima, porque no solamente ser una víctima, tienes que sufrir los daños. ¿Y cómo se cuantifican los daños? De muchas maneras, daños físicos, daños emocionales, mentales. Y entonces, de esa cierta forma, tú puedes salirte de la corte, puedes obtener tu legalidad en los Estados Unidos y, bueno, eventualmente la residencia. Pero sí, muchas personas son víctimas de la estafa, de la extorsión en los Estados Unidos y sin saberlo, es algo que puede ayudarlos a su caso. Siempre se pregunta, pero es algo que muchas veces las personas están dubitativas a la hora de contestar porque tienen miedo que pueda ser algo malo para ellos, pero no es algo malo para ellos, es algo bueno para ellos. Ok, perfecto. Bueno, eso es una oportunidad. Entonces, por ejemplo, abogado, si una persona quisiera acceder a esta visa U, ¿qué tendría que hacer? ¿Eso se hace con quién? ¿Con la policía? ¿Se busca un abogado? Eso tiene varios requisitos. Lo ideal es hacerlo a través de un abogado porque tienes que hacer una petición con USCIS. De la misma forma que tú haces una petición para permiso de trabajo, una petición para ajustarte, tienes que hacer una petición por USCIS, con USCIS. Tienes que tener una certificación con la agencia con la cual tú estás cooperando, ya sea el FBI o sea la policía local. Y con esa certificación, más la evidencia, más tu testimonio, más otras cosas, tú presentas todo esto frente a USCIS, se procesa tu caso y obtienes la visa U. Por ejemplo, abogado, y discúlpeme, pero otra pregunta, otro caso bien concreto. Una persona indocumentada, es decir, un trabajador aquí de Homestead, una persona de Guatemala, una persona de El Salvador, de Honduras, de México, que hay muchos aquí en el sur del condado. Estas personas están trabajando y no les pagan, porque he escuchado muchos casos de esto, o incluso he escuchado casos de violencia, que han sufrido violencia por parte tanto de sus empleadores como de sus mismos familiares y de personas relacionadas con ellos. ¿Estas personas también pudieran acogerse a este tipo de visa, Sí, aunque estén depende de indocumentados? aunque sea indocumentado, usted es una persona que siempre y cuando usted sea admisible a los Estados Unidos, es decir, usted no tenga ningún tipo de otro crimen, o usted no sea inadmisible por otra razón, usted puede calificar estando aquí en los Estados Unidos. Esto es algo bastante parecido al VAWA, que es el Violence Against Women Act. Es una ley de los Estados Unidos que protege a las personas que hayan sido víctimas de crímenes, ya sean mujeres o hombres. Y entonces, aunque seas indocumentado, puedes acogerte a esta ley. Tiene varias aristas, como te dije, no es tan fácil, pero sí es un camino que muchas personas no saben que pueden explotar y tenerlo a la hora de que, para legalizarse en los Estados Unidos, para quitarse de la corte, para que te cierren esta corte y tú puedas estar tranquilo sin problema ninguno. Ok, bueno, interesante, es una excelente oportunidad. Usted dele una llamada a los abogados si cree que tiene algún caso que puede regularizar su estatus a través de esta visa U. Vamos a responder las preguntas de la Sí, audiencia. Vamos a responder las preguntas de la audiencia. Tengo por aquí, bueno, Javier Miranda pregunta que si las visas se solicitan desde aquí. Me imagino que está hablando de las visas, las famosas visas de 5 años, visas de turismo B2 para cubanos. Abogado, ¿cuál es el proceso y qué es lo que se necesita hacer desde acá? básicamente es poner la petición y pagar el fee, 180 algo dólares, dijiste ciento ahí. ochenta, sí, ciento Sí, ochenta y cinco, si no me equivoco, aquí lo tengo. sí, pagar el fee de la visa, seleccionar la embajada donde quieres, donde quieres eh, ir a hacer tu entrevista. Este es tu primer paso y entonces después comienzas a llenar la petición que tiene información biográfica, información financiera, dónde te vas a quedar, cómo vas a mantenerte, información escolar, varias cosas importantes. Pagas tu fee y sencillamente esperas la entrevista. Hay Javier, que subir una sí, foto, tener una foto también, subirla. Javier, y sería bueno que efectivamente sean los familiares en Estados Unidos, etcétera, los que hagan este proceso. ¿Por qué? Porque es importante que toda la información sea correcta porque te pueden negar.
Abogado, también hay otra pregunta que me hicieron y es relacionado con las personas que tienen parol humanitario y dicen, bueno, a lo mejor nos van a negar la visa por tener el parol. Son dos cosas totalmente diferentes, la visa y el parol. Históricamente, a las personas que han venido a los Estados Unidos, que tenían reclamaciones, vamos a decir, familiares a los Estados Unidos, le daban visa para venir también de visita a los Estados Unidos. Siempre le han Ok. dado visa. Ahora, recordar que esto es discrecional. El oficial puede puede dejarte saber o puede cancelarte la visa, porque una de las cosas que tú tienes que demostrar con una visa B2 es que tú no tienes la intención de quedarte en los Estados Unidos, vamos a decirlo así. Tú tienes la intención de estar temporalmente solamente, no lucrar, es decir, no trabajar. Sin embargo, si tienes una petición familiar, tu objetivo es venir permanentemente a los Estados Unidos y una cosa se contradice con la otra, pero como siempre, si el oficial no ve ningún indicio de que tú quieras quedarte, de que tú sencillamente tal vez quieres venir temporalmente mientras esperas tu proceso de reclamación, tú puedes obtener la visa. Eso es algo bien común, algo que ocurrió en el pasado cuando las visas estas se daban. Ok, tengo a Ramón Luis, gracias por ese super sticker. Ramón dice, hola, abogado Ismael Labrador, yo puse parol en febrero 17 a mi cuñada y a mi hija de 19 años que está en Cuba. Ahora mi esposa quiere reclamar a su hermana, su esposo, la hija y el niño de 15 años. No hay ninguna pregunta de Ramón, pero me imagino que él se esté preguntando acerca de los ingresos para este proceso. Son dos procesos diferentes, el parol y Y la la reclamación. reclamación. Exacto, sí, son dos procesos diferentes. Y por ahora, si quieres reclamarla, es decir, poner la petición, no tienes que preocuparte por los ingresos. Por los ingresos te vas a preocupar una vez que tengas la reclamación aprobada, que ahí vas a tener que mandar a hacer el affidavit con los últimos taxes que has presentado. Y la reclamación va a tomar un par de años, 1 año y medio, lo más rápido que pueda hacer. Es decir, no te preocupes por eso, porque los taxes que usaste para la reclamación, para la parola anterior no te van a servir para esto de todas formas. Ok. Ana Cedré. Hola, quisiera saber si ya tienes un año y un día, pero además fecha de corte y entraste con una I-220A segunda casilla, si puedes pedir residencia al juez el día de la fecha de corte. Eh, eh, hemos hablado de esto muchísimas veces. Ujú. Tú no puedes pedirle la residencia al juez así. Tú tienes que poner una petición. Y aunque tú pongas una petición, si esa fecha de corte es una corte preliminar, no es la corte final, el juez no te va a permitir que tú presentes esta petición y él va a tomar una decisión sobre esta petición, porque él solamente toma la decisión el día de la corte final. Si es una corte intermedia, una corte de master hearing, que es una corte preliminar, él no va a tomar ninguna decisión sobre ninguna aplicación en ese momento. No importa que tengas un año y un día. Si tu corte es en el 2025 y tú vas para ese entonces, vas a tener 3 años ya en Estados Unidos, ahí es cuando el juez va a tomar la decisión. No va a tomar la decisión anteriormente. Las personas, y quería aprovechar esto, Mario, porque las personas se toman mucho a la ligera ir a la corte preliminar sin un abogado, porque hay alguna creencia popular que tú vas sin un abogado a la corte y entonces el juez solo te la pospone. Y hay dos casos interesantes en el día de hoy. Número uno, yo fui a un master hearing hoy con una jueza y lo importante de ir con un abogado es que en este master hearing, un cliente que entró con I-220A, normal, igual que todas las personas, ¿qué pasó? Durante todo el proceso de intercambio con el fiscal, con el juez, denegando los cargos, el fiscal encontró que había un parol en los récords y un parol en los récords cambió todo. Cambió todo porque ya la persona no tiene una identidad, tiene un parol. Hay que buscar ese parol vamos a poner la evidencia y sencillamente cambia el caso por completo. Pero si usted va sin abogado, sencillamente lo que te van a hacer es posponerte la corte y posponerte la corte y posponerte la corte y tú no vas a saber qué pasa. Si no te posponen la corte, como también tenemos otra persona que le pasó, que fue a la corte sin abogado, sencillamente le dieron una fecha final y ahora no se sabe qué pasó en esa corte preliminar. No se sabe si él aceptó los cargos o denegó los cargos, si él escogió un país para irse o no escogió un país para irse, porque si tú estás pidiendo asilo y tú dices que tú estás bien en irte para Cuba, entonces sencillamente estás contradiciendo lo mismo que tú estás diciendo. Exacto. Entonces, son cosas importantes por las cuales las personas juegan con la corte preliminar que no deberían jugar. Y abogado, en este caso, por ejemplo, que no se sabe ni siquiera lo que dijo en esa primera corte, que se hace un FOIA. Volver a pedir una corte preliminar para poder y pedirle discrecionalmente al juez que nos deje modificar
los argumentos y modificar los attestations que él hizo en esa corte, que él no sabe ni siquiera qué hizo. Tremendo. Bueno, vamos a seguir. Dice Lourdes que ella tiene una duda. ¿Qué pasa si no llena el requisito nuevo, la nueva casilla del tema del parol? Que si le afecta a la hora de ser aprobada. Lourdes, tengo entendido que tú ya presentaste, bueno, desde Cuba, no eres Lourdes Iglesia, pues también tengo una Lourdes Iglesia que me escribe desde Venezuela, a la cual le mando un abrazo bien grande, pero esta Lourdes desde Cuba. Es decir, si llenas si llenas el parol, te va a pedir este requisito. Si lo habías llenado antes y no te lo pidió, ya no pasa nada. Pero ¿qué pasa si llenas este nuevo formulario I-134A que te pide este requisito y no tienes que poner ahí, si no quieres poner nada? ¿Qué pasa, abogado? Bueno, para mí no vas a ser valorado de igual manera como si lo hubiese llenado. Esto es un parol. Los paroles, como siempre la ley lo dice, son por razones humanitarias o por beneficio público. Yo creo que el gobierno de cierta forma cambió esto una vez que comenzó la demanda y se dio cuenta que tal vez estaban dando un parol sin la autoridad suficiente. Entonces añaden nueva casilla para soportar la autoridad, que es las razones humanitarias. Y si tú eres capaz de justificar cuáles son tus razones humanitarias y tienes verdaderamente razones humanitarias, entonces yo creo que tienes mejor chance. Exacto, y el mismo gobierno lo dijo en el juicio, ¿no? En los documentos del juicio está, y cuando el juez le pone la trampa esta de, bueno, y todos los pobres de Cuba, Venezuela y Nicaragua van a llegar con el paro humanitario, y los abogados del gobierno dijeron, no, ellos argumentan aquí cuáles son las razones humanitarias. Ojo con eso. Mi pregunta es si tienes un accidente y eres perjudicado, si calificas a la visa U. Pregunta Todo Julio depende. Mojeno. Todo depende, pudiese ser que sí. Todo depende si el accidente fue intencional, si te chocaron intencionalmente, si fue con la intención de asaltarte. Entonces puede ser que sí. Hay muchas otras cosas que se pueden argumentar, pero estos son los casos que sí, que eventualmente se pudiesen analizar. Así que Julio, llama ya 305-261-7000, siéntate con un abogado, plantéale todo y revisa tu caso. A lo mejor tienes una manera ahí para regularizar tu estatus. Bueno, las tablas que presentó Daniel sobre estos números, que es diferente de lo otro que estábamos hablando de este abogado que dijo que eran 30.000 aprobados por países y no sé qué, y unas cosas así que no es cierto. Lo que dijo Daniel es completamente cierto, son los documentos de la Corte, y estamos esperando a que nos expliquen qué significan esas cifras. Créanme que estoy buscando esa información y en cuanto las tenga se las voy a estar dando. Lo mismo está haciendo Daniel, que yo sé que también está detrás de esto, y nosotros, ya saben, vamos buscando información cierta, verdadera, para que nada los confunda a ustedes ni nos confunda a nosotros. Raquel Bilbao, muchas gracias. Dice, hola, si USCIS dice que no indiqué dónde quería procesar mi caso y que necesito llenar la I-824, ¿tengo chance de que me llegue la invitación para el programa cubano de reunificación familiar? Raquel, es un poco confusa la pregunta que me estás haciendo, porque si no indicaste dónde quiere que se procese tu caso, en qué no lo indicaste. Pero bueno, podemos pensar que dice que si no indicaste dónde quería que se procesaran tu caso y que necesitas llenar la 824. La 824 es la aplicación para tomar acción, para que USCIS tome acción sobre una petición que ya está aprobada. Ujú. Entonces, es un poco confusa la pregunta, Raquel, pero si puedes hacer llamarnos a las oficinas para darme un poco más de información, tal vez te puedo dar mejor respuesta. Gracias a Miguel de la Rosa, Michelle de la Rosa, por ese super sticker. Seguimos respondiendo preguntas. Mario Abogado, le sugiero hacer un live sobre el robo en el correo postal de las green card y los permisos de trabajo. Aquí hemos hablado del tema de los permisos de trabajo y las green card falsas, por ejemplo, y lo grave que es eso, lo hemos hablado en criminal, lo grave que es eso para muchos inmigrantes que no saben de que utilizar estos documentos falsos los puede llevar no solo a que nunca se regularicen, sino a un verdadero problema criminal en este país. Ok, vamos a ver. Bueno, si no recuerdas la contraseña del correo, pues no te van a llegar los mensajes. El AINE, yo te recomiendo que busques la contraseña del correo, claro que influye. Te vas a tener que recibir unos correos ahí. Querido Mario, ¿a cuál país puede ir un ciudadano español? ¿A qué país es mejor para que le den una visa para viajar a Estados Unidos? Ofelia, hoy Periódico Cubano hizo un trabajo espectacular y les buscó
cada consulado de Estados Unidos en otros países cerca de Cuba, los tiempos de espera para el tema de las visas estas de las visas de B2 de 5 años. No obstante a eso, tú eres española. Al ser española, tú puedes viajar a un montón de países solamente con tu pasaporte español y allí puedes aplicar. Entonces, aprovecha esa oportunidad. Sé que, por ejemplo, puedes viajar a México, creo que a todo Centroamérica, incluyendo Panamá. Siendo española, puedes viajar a un montón de lugares. Sí, tienes que buscar el sitio bueno, y procesar todo. Dice Raquel Bilbao, que ya respondió, ya aprobaron mi reunificación familiar, pero no puse La Habana, Cuba, y no mandan mi caso para el NBC, y ahora todo se retrasa hasta que procesen la I-824. Sí, sí, en este caso, tal vez se puede hacer un inquiry a USCIS, tratar de hablar con USCIS para que envíen la petición al Centro Nacional de Visa y ya el Centro Nacional de Visa ahí envíe la petición a La Habana. En este caso, yo creo que hay que tomar acción directa y personalizada, es decir, hablar con USCIS de cierta forma, porque la I-824 van a tomar acción sobre una petición aprobada, pero igual la petición ya está aprobada. La acción que necesitas es que la envíen a NBC, pero si USCIS no sabe a dónde dirigirla, porque no pusiste La Habana o no pusiste si eres mexicano o México, entonces puedes tener un conflicto. Dignora dice que su familia tiene puesto el parol desde mayo, su nuera estaba embarazada cuando fue puesta la aplicación. Si el bebé nace en Cuba, puede salir por ese parol, el bebé tiene que tener otro parol, ¿verdad, abogado? Otro parol y una petición I-134, un pasaporte, todo. Ok. Pedro dice que está ansioso por reunirse con su hija y su familia. Dios lo permita, Pedro. Ok, vamos a ver. Soy madre separada, tengo 3 hijos. Metí mi solicitud en CBP, no cuento con pasaporte ni mis hijos porque no sé nada de su papá. ¿Crees que esto me afecte si me dieran la cita? Bueno, no sé cómo estás sin pasaporte en México para hacer la cita. Ujú, Interesante. No te afecta nada si logras entrar a Estados Unidos, pero te van a pedir documentos de identificación. No sé exacto. cómo vas a lograr registrarte en los Estados Unidos. Dice Pedro Ángel que le diga algo que lo relaje y que no sea la paciencia. Mi estimado Pedro Ángel, este que está aquí es un servidor de la noticia. Yo soy sencillamente un periodista. Yo no doy visas, yo no tengo poder en USCIS, no tengo, soy sencillamente un periodista. Y el abogado Ismael Labradores es un abogado. Él interpreta la ley, él defiende los casos, pero lamentablemente nosotros no podemos ni cambiar las cifras de aprobaciones, ni aprobar a nadie. Por cierto, muchas personas me escriben y a mí lamentablemente yo soy uno solo y no puedo con todos los miles de mensajes. Yo les puedo enseñar ahí mi WhatsApp, tiene más de 12,000 mensajes. Bueno, y muchos casos también son de visas humanitarias. Y lo repito una vez más, porque la mayor parte de la gente lo que hago es esto, decirles sencillamente lo que pueden hacer. Diríjase a su congresista local. Eso ahí pueden ayudar. Y lo otro, pues búsquese un abogado que le tramite todo ese proceso. Ahí tienen el número de Gallardo Law Firm. Las visas humanitarias, abogado, ¿cómo hacen ustedes con las visas humanitarias? Estas visas humanitarias, la I-131, la que me estaba hablando, ¿no? Ujú, La del parol humanitario. Esto por lo general lo procesamos, tiene un tiempo de procesamiento de hasta 3 meses. Si lo pedimos de forma expedita, es decir, de forma acelerada, y en 3 meses nos dan una decisión, puede ser que nos pidan evidencia adicional, hay que responderla. Por lo general, si por razones médicas tratamos de buscar siempre un, un reporte médico de algún doctor en Cuba, un reporte médico de un doctor en los Estados Unidos que diga cuál es el posible tratamiento, qué se puede hacer para mejorar, por qué el tratamiento de Cuba es inefectivo o qué falta en Cuba. Por tanto, la persona necesita venir a los Estados Unidos para recibir ese tratamiento. También muchos niños que están en Cuba, muchos niños que se encuentran en Cuba cuando ambos padres están aquí y están bajo el cuidado de una abuela, de un abuelo, que la abuela desafortunadamente envejece, ya no tiene la misma calidad de vida, entonces el niño comienza a sufrir separación. Entonces buscamos reportes psicológicos de los Estados Unidos. Si alguien necesita venir hasta aquí porque también es víctima de crímenes y de cierta forma se puede ir alrededor del refugio y ya es un programa que no existe, actualmente aún no existe todavía, entonces se puede argumentar si tú vas a venir a Estados Unidos para ser testigo de algún tipo de investigación,
es algo remoto en Cuba, pero tal vez en otros países es algo bien común. Entonces se te da una visa humanitaria para que vengas a ser testigo de parte de una investigación. Es decir, son varias razones y se hace. Es complicado porque hay que argumentarlo bien y hay que demostrar y poner toda la evidencia frente a USCIS, pero sí se puede hacer. Ok, y entonces, si usted quiere una visa humanitaria o necesita una visa humanitaria, que su familiar se comunique aquí en Estados Unidos con los abogados de Gallardo Law Firm, ahí está el número. Tengo a Michelle de la Rosa que me dice, entré con I-220, a los 5 meses me dieron parol de 1 año, yo aplico al año y un día al haber llegado, aplico al año y un día con la fecha que entré o después cuando me dieron el parol. Con la fecha que entraste. Con la fecha que entraste, Michelle. Muy bien. Tengo por acá a Tania Gómez. Dice, estoy esperando entrevistas de noviembre del 2022 para mi esposo e hija, con todo aprobado en el Centro Nacional de Visa. ¿Pudiera aplicar al I-130 o mejor espero? Al I-130 me dijiste. Sí. Bueno, el I-130 ya aplicaste. Si estás esperando entrevista, ya aplicaste al I-130. El I-130 es la petición familiar que ya debes haber puesto porque tienes estás en espera del turno de entrevista. Y lo tiene todo aprobado. Me imagino que te estás refiriendo tal vez a la I-134 para el nuevo parol de reunificación. Si te estás refiriendo a eso, desafortunadamente no puedes aplicar a menos que te llegue una invitación. Exacto. Si te llega una invitación, por supuesto, claro que lo puedes hacer. Exacto. Ok, y además es bien recomendable que lo hagas. Hola Mario y abogado, por favor, mi familia está en la frontera de Canadá. ¿Quieren pasar y pedir asilo a Estados Unidos? ¿Se puede o no? Ellos tienen puesto el parol desde marzo y nada. Por favor, es urgente. Dígame si por esa frontera pueden pasar y pedir asilo. Hemos hablado de esto en los últimos días. Casualmente nos han hecho preguntas. No sé si es algo más común que están las personas pensando en entrar por Canadá ahora. Pero bueno, hay acuerdos con Canadá de devolver a las personas. Sí. Eso, como no es bien común las personas, no te puedo decir cuál es la experiencia en la vida real, pero técnicamente, legalmente, no puedes entrar y vas a ser devuelto a Canadá. Exacto. Nosotros te decimos lo que legalmente está y por eso a mí me gusta tanto conversar con las personas. Yo les agradezco infinitamente a todos los que me escriben y me dan su testimonio y que incluso algunos lo hacen en forma de video, porque así podemos ayudar a otras personas. Pero una cosa es lo que dice la ley y a veces, y lo hemos visto, si la ley dice que si usted cruza la frontera en este momento, por México, por ejemplo, le van a dar una orden de deportación. Eso es lo que dice la ley. Ahora, en la práctica hemos visto que hay cubanos, venezolanos, nicaragüenses que han cruzado la frontera con México y los han devuelto sin orden de deportación, los han devuelto a México. Hemos visto que hay quien ha cruzado la frontera y le dan una I-220A, lo procesan y lo dejan entrar. Y hemos visto incluso a quien han dejado entrar con parol, que son los menores, la minoría, el grupo más pequeño. Pero lo oficial es una cosa y la práctica es otra. Así que aquí les decimos todo para que usted se informe bien. Hola, soy F1 con invitación al programa de reunificación. Ya llené la I-134A del programa de reunificación familiar. ¿Cuánto toma el proceso a partir de aquí? Esta es una pregunta bien interesante. El proceso es bastante nuevo, es bastante joven el programa. Puede tomar meses, pero no creo que tome meses. Yo creo que esto es algo que ellos tienen toda la intención de hacerlo rápido. Lo han dividido porque es bien, la aplicación la hace para la parte de la reunificación, es decir, estoy seguro que cuando pones la reunificación va a ir hacia otro canal, que tal vez Sí. vas a poner eso diferente. Entonces, hay que esperar. Yo creo que eso te puede tomar un mes. Por lo general, muchas aplicaciones pueden tomar hasta 90 días, pero no creo que llegue allá. Original Tattoo, cuando llegues, por favor, llámame y me lo cuentas. Es importante para que otras personas también sepan lo que está sucediendo. Mayito Hidalgo, gracias por ese super sticker. Se me acabó el tiempo. Siempre pasa con Ismael Labrador, que se nos va el tiempo volando. Gracias, abogado. Mañana nos encontramos aquí. Seguimos hablando de inmigración. Nos hablamos mañana. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. No se olviden de suscribirse y seguirnos en todos los canales. Un abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista